buenos días, maestros de preescolar, maestros de primaria, maestros de secundaria, maestros de educación de jóvenes y adultos, docentes de las escuelas normales, maestros multigrado, educadoras comunitarias. Bienvenidos al segundo TEPSE 2016. En el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad de dos grandes héroes nacionales, nuestro poeta Rubén Darío y nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, el día de hoy estaremos abordando en dos momentos la siguiente temática: la unidad pedagógica y unidad didáctica. Y en el segundo momento estaremos viendo los principios y funciones didácticas a implementar en la clase. Quisiera empezar a describir la conceptualización de lo que es programación didáctica. Recordemos que la planificación didáctica es ese proceso mediante el cual todos nosotros los docentes realizamos la labor formativa, preparando de manera individual o en equipo, organizando, ejecutando, regulando y evaluando la actividad didáctica. La tenemos que situar en un tiempo determinado y en un contexto muy específico. Entonces, la planificación didáctica la vamos a centrar en la planificación de aula, que es el momento en que todos nosotros interactuamos con nuestros estudiantes. Esta planificación de aula es el tercer nivel donde nosotros concretizamos el currículo. Ese currículo que nos dice los contenidos que nosotros vamos a desarrollar precisamente con un grupo concreto de estudiantes, con un grupo de una asignatura y en una situación determinada. La programación de aula que realizamos y la hacemos en este TEPSE, en todos los TEPSE programamos, debemos respetar todos esos contenidos que nos dice el currículo nacional de educación básica y educación media. La programación didáctica que se concretiza en unidades didácticas y las construimos de manera conjunta en los TEPSE. Vamos a ver la conceptualización de qué es una unidad didáctica, una unidad pedagógica. La unidad pedagógica es como un bloque de enseñanza, entendiendo que es necesario establecer una concepción de tiempo y una organización de la enseñanza que esté en línea con los contenidos y los programas que nos dicta el diseño curricular, donde vamos a plantear contenidos en procesos de ciclo y no como propósitos de enseñanza a ser logrados en el primer año de una escolaridad. Quisiera referirme precisamente en la unidad pedagógica que hemos estado trabajando los maestros de primer grado. La unidad pedagógica es esa oportunidad que tenemos de pensar desde una visión de institución o de nosotros como los maestros, estrategias que ayuden que los niños y las niñas ingresen al primer grado y puedan acceder a la lectoescritura de un modo más eficaz, no condicionados con el lapso de tiempo en primer grado, sino que más bien tengan un plazo de mayor tiempo para que los maestros podamos atender esas particularidades que tienen nuestros niños y niñas en la manera afectiva y en la parte cognitiva, en la parte de adquirir el conocimiento. Vean las grandes bondades que presenta trabajar con una unidad pedagógica. Los niños, primeramente, conservan sus amistades, sus mismos amiguitos, sus mismos compañeritos, si lo hacemos en ese ciclo de primero a segundo grado. Da gran confianza, se les da una gran confianza para poder ver el aprendizaje que ellos deben de desarrollar en ese lapso de tiempo. Y se fortalece, lo más importante, el vínculo que debemos tener los maestros y los niños. Eso sería lo que es la unidad pedagógica. Veamos la unidad didáctica, que es la consecuencia de tener una unidad pedagógica. ¿Qué cosa es una unidad didáctica? Es un instrumento con el que los docentes previenen y organizan su práctica pedagógica.
coordinando ese conjunto de competencias, de estrategias metodológicas, de estructuras de textos, de materiales, y la articula y completa para que desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad y ajustado a las realidades y a las necesidades de nuestros estudiantes. Vamos a compartir con ustedes las metodologías para construir una unidad didáctica. Primeramente debemos tener claro las competencias de esa unidad que los estudiantes deben desarrollar en un tiempo determinado. Las competencias de formación en valores. Recordemos que esta parte actitudinal la debemos trabajar constantemente durante toda la formación que vamos a desarrollar con nuestros niños. Los indicadores de logro indican esos aprendizajes que nuestros estudiantes logran al final de una unidad. La función de esto es ser evidente qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden nuestros estudiantes. Los contenidos, otra parte que debe tener la metodología para elaborar la unidad didáctica. Al plantear los indicadores de logro de la unidad, es indispensable pensar inmediatamente en los contenidos que nos van a permitir poder darle salida a esos logros, a esos indicadores de logro. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Para desarrollar la unidad didáctica, nosotros los docentes debemos seleccionar los libros de texto o el material de apoyo que vamos a utilizar con los niños. En este caso, puede ser material elaborado por nosotros mismos e incluso puede ser material que consigamos a través de las distintas fuentes de información. Pero recordemos que este material debe estar adaptado al nivel y a las características de nuestros niños y de nuestras niñas. Y el último que debemos considerar en una unidad didáctica son todas esas actividades y procedimientos de evaluación. No debemos diseñarlas al margen de las otras actividades de aprendizaje y de enseñanza. Ni siquiera deben diferenciarse necesariamente entre las anteriores actividades. Todas las actividades que realizan nuestros estudiantes nos proporcionan información valiosa para poder comprobar qué y cómo van aprendiendo a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. Quisiera compartir también la estructura que debe tener una unidad didáctica. Primeramente tenemos los datos generales de la escuela, el departamento, el municipio, el núcleo educativo, si ese núcleo es rural, si ese núcleo es urbano, el nombre de nuestra escuela, si pertenece al área urbana o al área rural, el nombre y la unidad, el nombre y el número de la unidad, el periodo que estamos evaluando, el periodo que vamos a desarrollar esa unidad, el número de horas que componen esa unidad didáctica, el grado, el turno, y luego comenzamos ya, estos serían los datos generales. Vamos a entrar ahora a ver la parte ya del desarrollo de la unidad. Primeramente la disciplina, las competencias de grado que nos pide el programa de estudio, las competencias en valores o en la parte actitudinal que debemos trabajar con nuestros niños, los indicadores de logro y los contenidos que vamos a desarrollar en este lapso de tiempo. El tiempo, o sea, el número de horas, clases que se le va a asignar a esa unidad. Las estrategias y las técnicas de aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes. Y por último, los materiales y los recursos que vamos a utilizar para poder desarrollar el contenido de esta unidad. Y cierro con un recordatorio. Recordemos, maestros y maestras, que el lugar que ocupamos todos nosotros los docentes es importante y necesitamos recuperar ese inmenso prestigio que tiene la escuela pública, que se enorgullece de privilegiar la enseñanza y el aprendizaje y de ese lugar único que ocupan en nuestro modelo los niños y las niñas nicaragüenses. Muchas gracias. Estimados maestros,
En este segundo momento del segundo TEPSE nacional, abordaremos el tema los principios y funciones didácticas. Quisiera iniciar este tema trayendo a la reflexión un pensamiento de un gran hombre de nuestro mundo, del universo. La abeja es capaz de construir un panal que despierta envidia en el mejor arquitecto. Pero en lo que la abeja no podrá superar jamás al más humilde albañil es en que éste, antes de hacer su obra, la dibuja en su cerebro. Yo quisiera vincular este pensamiento con la obra de nosotros en el aula, con el quehacer pedagógico. Nosotros como maestros, cuando estamos desarrollando el proceso de planeamiento didáctico, nos sentamos a prever un conjunto de cosas que tienen que ver, que tienen incidencia en el planeamiento didáctico, en la planificación didáctica. Empezamos a crear situaciones de aprendizaje derivadas del contexto en el que está la escuela, conociendo de qué manera voy a evaluar, qué estrategia voy a utilizar. Entonces nosotros brevemente nos estamos imaginando el acto educativo, el acto de la clase, y eso es el momento más importante, porque es el momento que nos permite prever cualquier situación que se nos pueda presentar en el aula. Nos imaginamos el acto de la clase mucho antes de que suceda en realidad en el aula, y es el momento en el que nosotros incorporamos algunas estrategias, conocimientos del contexto, conocimientos del nivel de los estudiantes, conocimientos del área en el que está la escuela, y vinculamos con el contenido que vamos a desarrollar en la clase. Es el momento más importante. Por eso quise traer al iniciar esto, reflexionar en torno a que lo más importante como nuestro trabajo, el trabajo que desarrollamos es de imaginarnos el acto de la clase al momento de planificarla. Este pensamiento que hemos compartido con ustedes tiene una gran importancia para nosotros, porque nuestro quehacer en el momento que estamos desarrollando el planeamiento, la planificación didáctica, estamos previendo un conjunto de situaciones que pueden ocurrir en el aula, y lo estamos haciendo antes de que se produzca el acto de la clase. Es el momento en el que nosotros integramos en la planificación lo que ya decía la profesora Arline anteriormente. Incorporamos los elementos del contexto, incorporamos el nivel de aprendizaje de los estudiantes, incorporamos lo que aparece en el currículo nacional. Es el momento en que nosotros modelamos la clase, prevemos las situaciones de aprendizaje que nos permitan desarrollar un proceso educativo en el que obtengamos buenos resultados de aprendizaje. Es muy importante. En esta temática quisiéramos referirnos también a partir de la didáctica. ¿Qué es la didáctica para nosotros? Para nosotros como docentes, quisiéramos retomar de la didáctica dos elementos muy importantes, los principios y las funciones. Pero es importante recordar que la didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos de enseñanza, sistemas y métodos prácticos de enseñanza. Un elemento muy importante son los principios. Los principios didácticos son teorías psicopedagógicas que nos van determinando, que nos van delineando el proceso docente educativo y nos marcan pautas para el quehacer pedagógico, para el planeamiento didáctico. Un primer principio didáctico es la necesidad de vincular la educación con la vida, el medio y el trabajo, de manera que el estudiante comprenda los contenidos que estamos desarrollando en el aula, de qué manera le sirven para resolver una situación determinada, de qué manera en cualquier situación de su vida puede utilizar los aprendizajes desarrollados en el aula. Con este principio nos delinean algunos elementos que nos permiten
propiciar que el estudiante exponga en el aula sus vivencias en relación al contenido que estamos abordando. Un segundo principio didáctico es la asimilación activa y consciente de los conocimientos. El estudiante debe participar activamente en la clase. Al momento de vincular lo que estamos desarrollando en el aula con el medio y la vida que rodea al estudiante, es importante incorporar en nuestro planeamiento didáctico las situaciones vividas en nuestro país. En este momento tenemos algunos volcanes que están haciendo erupción. Tenemos el volcán Momotombo, tenemos el volcán Masaya. Es importante que al momento de planificar las situaciones de aprendizaje nosotros incorporemos situaciones encaminadas a que el estudiante conozca los volcanes, la importancia de los volcanes, pero que también conozca cómo podemos actuar para prevenir, qué es lo que esperamos de ellos ante una erupción, cómo podemos proceder ante una erupción. También en nuestro país en este momento tenemos el virus del Zika, y es importante que nosotros le expliquemos al estudiante por qué es necesario destruir los criaderos de mosquitos que tenemos, de qué manera podemos hacerlo y por qué es importante, de manera que el estudiante comprenda que los aprendizajes que está desarrollando en el aula le sirven para su vida, le sirven en la comunidad. Un segundo principio es la asimilación activa y consciente de los conocimientos. En el planteamiento es: el estudiante debe participar activamente en la clase. Debe de saber qué es lo que está aprendiendo y por qué lo aprende, qué importancia, y encontrarle utilidad a esos aprendizajes que está desarrollando en el aula. El tercer principio es la asequibilidad del material. Nosotros tenemos que estar seguros de que los estudiantes, cuando vamos a iniciar un nuevo contenido, hay un conjunto de conocimientos precedentes que él debe de haber logrado antes. No podemos avanzar en un nuevo contenido cuando tenemos algunas situaciones que los estudiantes todavía no están seguros. O sea, esto está vinculado con aquella función didáctica que más adelante vamos a ver, que es el aseguramiento del nivel de partida. Estar seguro de que el estudiante cuenta con los aprendizajes necesarios, los aprendizajes precedentes que le permitan el nuevo aprendizaje. El cuarto principio es la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de formación. Aquí nosotros como docentes debemos de conocer los problemas, necesidades e intereses de los estudiantes. Plantear situaciones de aprendizaje en las que el estudiante respete a sus compañeros de grupo, respete sus criterios, que cada estudiante avance a su propio ritmo. Por eso es muy importante este principio. El principio número 5, la solidez y asimilación de los conocimientos y el desarrollo del estudiante. Este principio nos está delineando que nosotros tenemos que considerar en el proceso docente educativo momentos en los que el estudiante ejercite, profundice, refuerce, amplíe los conocimientos. Por eso es importante que se considere la importancia de la tarea. La tarea es muy importante porque es la que permite que el estudiante pueda, luego en el estudio independiente, pueda reforzar, pueda profundizar, pueda ejercitar lo aprendido en el aula. Y el sexto principio didáctico es el carácter colectivo e individual de la educación y el respeto de ella, el respeto de la individualidad. Si bien nosotros estamos planificando actividades para un grupo de estudiantes, ese grupo de estudiantes está integrado por varios estudiantes que cada uno de ellos tiene su propia particularidad. Son personas únicas, cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. En este sentido, el diagnóstico que nosotros desarrollamos al iniciar el curso, al iniciar una unidad, al iniciar un nuevo tema, este diagnóstico nos permite conocer cuáles son las dificultades de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes, cuál es el nivel que tienen, en qué momento necesita que nosotros le apoyemos para asegurar los aprendizajes que permitan acceder al nuevo aprendizaje. Y luego ahora nos vamos a referir a las funciones didácticas. O sea, estos principios fueron postulados, fueron teorías psicopedagógicas
que nos están aportando algunos elementos que nos permiten luego plasmarlos en la clase propiamente, en el planeamiento didáctico, y lo vamos a plasmar en las funciones didácticas. ¿Cuáles son esas funciones didácticas? En primer lugar, debemos de partir de que las funciones son una guía metodológica, ¿verdad? Una guía metodológica que me va dando algunas pautas para el proceso docente educativo, para lograr los propósitos de aprendizaje. Una primera función didáctica es la orientación hacia el objetivo de la clase, la preparación para un nuevo aprendizaje. Es importante que nosotros ya en los principios didácticos estuvimos conversando en relación a que debemos asegurar los conocimientos precedentes que tiene un estudiante para partir, ¿verdad? Para iniciar un nuevo conocimiento. Y aquí tenemos que preparar a los estudiantes para un nuevo propósito de enseñanza. Esto tiene mucho que ver también con la motivación que debemos desarrollar. Es la primera función didáctica. Debemos preparar las condiciones, no vamos a entrar de lleno al inicio, ya al nuevo contenido. Debemos de desarrollar un paso antes en donde preparemos las condiciones, motivemos al estudiante al nuevo aprendizaje y que comprenda la importancia de lo que va a haber en el aula. Un segundo principio es la orientación hacia el nuevo logro de aprendizaje, que es lo que se espera de él. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ese aprendizaje y de qué manera le va a permitir a él utilizarlo en algunas situaciones que se le presente? La orientación hacia el logro de aprendizaje, la orientación hacia el objetivo, esa es la segunda función didáctica. La tercera función didáctica se refiere al tratamiento de la nueva materia. O sea, no podemos iniciar de lleno en la clase entrando al nuevo contenido. Tenemos que preparar las condiciones, tenemos que revisar las tareas, tenemos que revisar tareas de la clase anterior, cómo esa tarea de la clase anterior me enlaza con la clase nueva. Todo eso lo tenemos que ver en la primera función didáctica, en donde estamos preparando las condiciones para el nuevo aprendizaje. Luego pasamos a otra función didáctica, que es la reafirmación. Es la clase de consolidación, la función de consolidación. Es el momento en el que nosotros como docentes extraemos de todo lo nuevo qué es lo más importante, que interesa que los estudiantes consoliden. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del tema abordado en la clase que no deben de faltar en el estudio de los muchachos? Es importante la consolidación, la reafirmación. Es el momento oportuno en el que nosotros como maestros estamos extrayendo del tema abordado la síntesis que nos indica los aspectos fundamentales de lo que desarrollamos en el aula. Y la última función didáctica, y no por esto, es la última en que se tiene que desarrollar en el aula, es la de control y evaluación de los resultados de aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que ir, no vamos a evaluar solamente al final de la clase, vamos a ir evaluando en cada momento. Estamos hablando de una evaluación de proceso, por tanto, la función más importante de la evaluación es que nosotros podamos utilizarla como una información que nos permita retroalimentar el proceso. O sea, nosotros evaluamos la función de la educación, la función de la evaluación es utilizarla como fuente para retroalimentar por qué los muchachos salieron con estas notas, cómo están los muchachos en este aprendizaje, lograron entender, lograron ubicar lo que yo quería abordar. Entonces, si nosotros aplicamos una evaluación sistemática y los estudiantes me salen mal, por ahí yo tengo algún elemento que me indica que la clase la tengo que revisar. La función más importante de la evaluación es la función de retroalimentación del proceso docente educativo. Por eso es que esta función de yo puedo ir haciendo evaluaciones al iniciar la clase, puedo hacerlo
durante la clase y puedo hacerlo al final de la clase. O sea, no solamente voy a hacerlo al final. Entonces, la función de control y evaluación del aprendizaje es constante en el momento. Es lo que me permite a mí ver el papel de la evaluación formativa, la evaluación de proceso. No evaluamos solamente para calificar, evaluamos para mejorar nuestro trabajo, para reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Por eso, compañeros maestros, compañeras maestras, educadoras comunitarias, docentes de las escuelas normales, compañeros docentes y maestros de primaria, de secundaria, ustedes en nuestro modelo educativo ocupan un lugar muy importante. Junto a los niños y la familia ocupan un lugar muy importante en nuestro modelo. Por eso nuestro comandante nos dice, la riqueza del ser humano no es tener edificios de 50 pisos. La riqueza del ser humano no es tener oro en abundancia. La riqueza y el oro es el conocimiento, porque la riqueza material se puede perder, mientras el conocimiento se hereda. El futuro de Nicaragua se encuentra en el conocimiento. Comandante Daniel Ortega. Y ustedes, compañeros maestros, ocupan un lugar muy importante en el desarrollo del conocimiento de las niñas, de los niños, de los adolescentes que tenemos en el aula. Muchas gracias.